T13 Noticias, 14 años, haciendo la diferencia. Gracias por estar con nosotros y vamos de lleno entonces con la información. Definitivamente la noticia que acapara la atención pública es el paso de la tormenta tropical Nana en suelo guatemalteco. Afortunadamente ya ha perdido fuerza y se aleja del territorio guatemalteco, pero sus huellas son importantes y devastadoras en algunas regiones. Vamos a iniciar entonces la cobertura en Alta Verapaz. Inició como una depresión tropical en el Mar Caribe, cerca de Jamaica. Se fortaleció en poco tiempo y se convirtió en la tormenta tropical Nana. El pronóstico señalaba que su trayectoria sería hacia Guatemala. Anoche, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el fenómeno seguía fortaleciéndose y se convirtió en huracán categoría 1. En Guatemala iniciaron las lluvias al norte del país. Nana avanzaba con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Uno de los departamentos más afectados fue Alta Verapaz. Llovió de tal manera que los ríos se desbordaron. De hecho, 2 comunidades del departamento en mención quedaron incomunicadas debido a las inundaciones y los daños en las carreteras. El huracán provocó estragos en esa región de Guatemala, pero afortunadamente en poco tiempo empezó a perder fuerza. Los expertos indicaron que su paso por Guatemala fue rápido y de nuevo fue degradado a tormenta tropical. Las lluvias continuaban prácticamente en todo el país y esta tarde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Nana se había degradado una vez más a depresión tropical. Eso provoca que continúen las lluvias, pero la velocidad del viento disminuyó de manera considerable. Los meteorólogos del INSIBUME creen que las lluvias continuarán todo el fin de semana. Primero, por los efectos de Nana, y al finalizar el fenómeno, la lluvia será simplemente lo habitual por la época en que nos encontramos. No hay que entrar en pánico, pero sí estar atentos a lo que pueda ocurrir derivado de las lluvias que se pronostican para este fin de semana. Amigo televidente, tenemos importante información y esto tiene que ver y viene desde el preventivo de la zona 18 con 4 guardias de seguridad que han sido tomados como rehenes. Ya le vamos a llevar el detalle completo en vivo y desde el lugar de los hechos. Por ahora continuamos hablando y la cobertura acerca de Nana. Nos vamos a ubicar en los departamentos de Petén e Izabal, donde se sintió el poder de la naturaleza. Izabal fue uno de los primeros departamentos en sentir los efectos de Nana cuando se convirtió en huracán categoría 1 tras tocar tierra en Belice. Los primeros reportes llegaron desde Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios. Fuertes vientos y lluvias azotaron ese sector del país. Se declaró alerta amarilla y las autoridades de Conred, Gobernación Departamental y de la Municipalidad coordinaron acciones de prevención ante cualquier eventualidad. De acuerdo con la información, las lluvias se mantuvieron durante la madrugada de este jueves en Puerto Barrios. También llegaron reportes desde el Estor, donde se desbordó el río Sauce, causando la muerte de varias aves de corral tras inundaciones. En el municipio de Morales, una vivienda construida de lámina colapsó por los fuertes vientos causados por la tormenta tropical Nana. Producto de ese incidente, 4 personas resultaron afectadas. En Petén, la tormenta provocó lluvias y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Pese a la peligrosidad que representaba, las autoridades locales no reportaron mayores incidentes. En ese departamento, las precipitaciones también se prolongaron a lo largo del día. La Conred destacó que los delegados ubicados en Izabal y Petén continuaban con el monitoreo de los suelos debido a la alta saturación. Afortunadamente este fenómeno perdió fuerza. En este momento exactamente se encuentra entre la frontera entre Guatemala y México. Vamos a hablar ahora de su paso por Huehuetenango. La depresión tropical Nana ha dejado lloviznas en la cabecera departamental de Huehuetenango, mientras que en algunos municipios las lluvias han sido más fuertes, dejando a su paso cultivos dañados.
En el municipio de San Sebastián, a pocos kilómetros de la cabecera departamental, campesinos reportaron la pérdida de su milpa. Pues viendo que ahorita estábamos viendo aquí la cosecha que tengo aquí, un poco de siembra de milpa, pero sí me ha perjudicado mucho porque fue muy, en la parte de la mañana fue muy duro el viento, el aire corrió bastante y la llovizna, lluvia fuerte, también ahorita vengo a ver pues cómo está mi cosecha, pero sí me perjudicó mucho. Todo, la milpa lo botó el viento que pasó, pero bueno, gracias a Dios que no hubo daños materiales, pues solo fue la siembra que hemos obtenido para este año, pues esperando pues de que iba a haber buena cosecha, pero bueno, Dios sabe por qué está pasando esto, ¿verdad? De momento no hay mayores daños y únicamente las autoridades locales han hecho el llamado a la población para que tomen sus precauciones. Con imágenes de Ismael Fabián, reporta Daniel Méndez. Continuamos con la cobertura y nos vamos a ubicar ahora en el departamento de San Marcos, donde también se reportaron serios daños. Los efectos de la depresión tropical en San Marcos principalmente fueron, además de las ráfagas de vientos, fuertes lluvias. El reporte oficial detallaba que en el municipio de Ocós hubo inundaciones que afectaron sembradíos de plátanos en varias comunidades. Algunas viviendas también se vieron afectadas, aunque no fue necesario la evacuación de las familias. En la cabecera departamental se dejaron sentir las bajas temperaturas, además de cielos totalmente nublados y lluvias dispersas. Las autoridades detallaron que San Marcos, al ser uno de los departamentos más vulnerables a desastres naturales, mantiene por esta época suelos altamente saturados que podrían provocar derrumbes o deslizamientos de tierra. Finalmente, tras el paso de la depresión tropical Nana, no hubo, por fortuna, reporte de alguna emergencia mayor. Estamos de regreso y en este momento tenemos la comunicación con el portavoz de la CONRED, el licenciado David de León. Bienvenido a T13 Noticias para hablar acerca de las secuelas de este fenómeno natural. Afortunadamente se aleja ya de suelo guatemalteco, pero definitivamente hay daños, hay personas atendidas por la CONRED. David, bienvenido a T13 Noticias, lo escuchamos. Un gusto saludarles. Así es, hemos estado en el seguimiento a la tormenta, luego ya se debilitó a una depresión tropical Nana, y la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes es que está en la zona fronteriza entre Guatemala y México, pero ya como remanentes, quiere decir que ya se ha disipado Nana en este sector, pero mientras tanto a su paso por Guatemala dejó alrededor de 4.500 personas afectadas en 4 incidentes que las instituciones dieron respuesta, tanto en el departamento de Petén, también en Alta Verapaz y en el departamento de Izabal. Se tiene en estos momentos el monitoreo y la comunicación con el INSIBUME porque las condiciones de inestabilidad aún se tienen en el territorio guatemalteco y se podrían presentar lluvias importantes aún en sectores de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y en el departamento de Quiché. David, lamentable realmente tener que hablar de este tipo de situaciones, sin embargo, y pese a lo que se tenía pronosticado, pues afortunadamente este fenómeno ya perdió fuerza en suelo guatemalteco, no es la cantidad de personas que pudieron haber resultado afectadas si hubiera continuado con la misma fuerza. Sin embargo, las lluvias hay que también informar, David, van a continuar el resto de la noche en la mayor parte del suelo guatemalteco, mañana e incluso el fin de semana, de acuerdo al pronóstico, pero algo ya relativamente normal de la época. Así es, vamos a tener estas condiciones de inestabilidad, pero asociado a esto también ya recordemos que estamos en temporada de lluvias, entonces en horas de la tarde y noche vamos a tener registro de las lluvias como tal, pero los remanentes de Nana, que parte también de lo que el Centro Nacional de Huracanes está identificando, van a
emerger en sí al Pacífico de México, y ahí ya se monitorea como un sistema de baja presión que se alejará del territorio guatemalteco. Pero mientras tanto, el territorio nacional vamos a tener, según la misma información del INSIBUME, el paso de ondas del este, quiere decir las condiciones de inestabilidad que de por sí estas condiciones, Alan, y lo hemos informado también acá, nos generan muchos daños en el territorio guatemalteco al darse este tipo de especie de temporal por alrededor de 12 horas con lluvias fuertes que en su momento también se pueden presentar. David, qué placer saludarlo, qué lástima que sea para hablar de este tipo de temas, pero es la realidad que se vive en nuestro país. David de León es el portavoz de la Conred. Así las cosas entonces después del paso de este fenómeno natural que afortunadamente se aleja ya de suelo guatemalteco. Y continuamos hablando del paso de la tormenta Nana, pero ahora lo hacemos a nivel regional. Nana tocó tierra en Centroamérica ayer por la tarde en la costa de Honduras con fuertes vientos y lluvias. Era una tormenta tropical que amenazaba con arrasar todo a su paso. En ese país provocó inundaciones, aunque las autoridades no reportaron evacuaciones. Hubo daños en algunas viviendas, carreteras y puentes, pero no se registraron emergencias mayores. Ya por la noche, previo a tocar tierra en Belice, Nana se convirtió en huracán categoría 1. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Estados Unidos, informó que el ciclón presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. De acuerdo con los reportes oficiales, las lluvias fueron intensas durante la madrugada de este jueves en Belice, además de las ráfagas de viento. Ya por la mañana se podía observar la magnitud de los daños. Varias viviendas también sufrieron destrozos y numerosos árboles y vallas cayeron. También se reportaron cortes de energía eléctrica en algunas regiones de Belice, pero tampoco fue necesario la evacuación de los afectados. Las lluvias continuaron durante la mañana y tarde, tanto en Honduras, Belice y Guatemala. A las 15 horas aproximadamente, el Centro Nacional de Huracanes volvió a emitir un boletín en el que detallaba que Nana se había degradado a depresión tropical con vientos máximos de 55 kilómetros por hora y advirtió que se dirigía hacia México. Los pronósticos señalan que esta depresión tropical impactaría desde esta noche en los estados de Chiapas y Quintana Roo de ese país norteamericano. Pandemia. El coronavirus sigue avanzando y en Guatemala crece todos los días el número de contagios y personas fallecidas. Es muy importante extremar las medidas de prevención para evitar el contagio. En la actualidad, tome en cuenta que el virus se esparció. Cualquiera puede estar infectado ya y estar parado a su lado. Por eso es vital evitar el contacto físico. Por eso es mejor no asistir a reuniones en este momento con amigos y familia. Es triste no poder acercarse a nuestros seres queridos. Es triste no poder darles un abrazo, pero en este momento es lo mejor. Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a las necesidades de la vida y en este momento debemos entender que no podemos hacer las cosas como estábamos acostumbrados. Primero Dios, en algún momento podremos disfrutar de nuevo de las libertades que teníamos y ojalá que aprovechemos, pero por ahora es mejor abstenerse de muchas cosas para seguir respirando. Ayer, miércoles 2 de septiembre, según el Ministerio de Salud Pública, se realizaron 3.383 hisopados, dieron positivo 711 personas y fallecieron 14 más. El acumulado entonces es de 76.358 infectados. Se han recuperado, según el Ministerio de Salud Pública, 64.399 personas, pero lamentablemente han muerto 2.084 y siguen siendo portadoras del virus 9.155. Recuerde, utilice mascarilla y bien puesta. Lávese las manos constantemente. Trate de evitar aglomeraciones. Evite el contacto físico. Y cuando vuelva a casa, límpiese adecuadamente para no poner en riesgo a sus seres queridos. Hablando de la pandemia del coronavirus, sin duda nos ha impactado a todos. Pero vamos a hablar específicamente de lo que ha ocurrido en el gremio estudiantil. La pandemia del nuevo coronavirus vino a afectar a varios sectores del país, entre ellos la educación a nivel preprimaria. La Asociación de Colegios Privados de Guatemala dio a conocer hoy que este sector estudiantil disminuyó en al menos un 40%, lo que ha obligado a muchos colegios privados que imparten ese nivel educativo a cerrar sus puertas.
Diana Brown, directora de dicha asociación, indica que las principales causas para que los padres de familia decidan que sus hijos abandonen el estudio son el factor económico y tiempo. Mientras tanto, el sector privado educativo ya se encuentra planificando el ciclo escolar 2021, teniendo en cuenta que este podría ser virtual, presencial o compartido. Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente. Vamos a continuar también con la información. Esto tiene que ver con la Iglesia Católica en nuestro país. Junduchiliwech, Huachalal, Azcachiquelá. Gonzalo de Villa Vázquez tomó posesión como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en un acto religioso, el cual se realizó en la Catedral Metropolitana, a donde acudieron representantes de la Iglesia Católica de todo el país, el vicepresidente Guillermo Castillo e invitados especiales. En la homilía, el arzobispo Gonzalo de Villa Vázquez resaltó los pilares de su misión pastoral al frente de la arquidiócesis. Al comenzar hoy mi misión como arzobispo, quiero subrayar 4 palabras: cercanía, misión, comunidad, los pobres. Nuestra iglesia es principalmente una iglesia de pobres, sociológicos pero también de espíritu, humillados y postergados, de presos encarcelados, víctimas muchas veces de un sistema inoperante de justicia. Es iglesia de migrantes y de refugiados, de familias ejemplares y de familias rotas. Quiero ser voz de una iglesia misericordiosa que sabe perdonar y también demandar justicia ante los atropellos, ante la corrupción que nos golpea y corroe, ante la violencia que nos hiere. Una iglesia que ama, que espera y que sufre, pero sobre todo una iglesia que espera en el Señor y quiere serle fiel. Gonzalo de Villa se convierte en el 20º arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala desde 1735, cargo que a través de la historia ha sido concedido a arzobispos de los países de Guatemala, España, Francia, Cuba, Perú y Nicaragua. El último de ellos, Óscar Julio Bian Morales, quien falleció el 24 de febrero de 2018 a la edad de 70 años. Afortunadamente hoy continuamos con más buenas noticias. Mucha atención porque se trata de las personas que tienen la posibilidad ahora de optar a una plaza de empleo. A continuación le contamos cómo. Por favor, tome nota. Si usted es de las personas que busca empleo, preste mucha atención porque la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana AmCham realizará su 4ª edición de la feria virtual, la cual tendrá por nombre Expo Empleo Nacional. Se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre las 24 horas. Son 13 empresas las que estarán ofreciendo más de 2.600 empleos en varios municipios. Para inscribirse, debe entrar a la página web www.conectate.today. Valesca Sterkel, directora ejecutiva de AmCham, indicó que con esta feria esperan poder ayudar a la reactivación de la economía del país, beneficiando a los guatemaltecos que se quedaron sin empleo debido a la pandemia.